Gracias a la Sociedad Venezolana de Cirugía de Tórax y Neumonología, en especial a la doctora Lérida Padrón por esta amable invitación. Yo absolutamente honrada y feliz, no solamente de estar aquí con ustedes en esta fiesta que reúne a la ciencia, quizás venciendo las sombras, año y medio después de pandemia, pero además hacerlo a través o acompañado de un panel tan apreciado y en el cual me honra por la admiración que siento por los compañeros con los que me toca deliberar hoy. Y por último, hacerlo desde mi terruño, desde Venezuela, en el regreso a mis afectos, a mi entorno profesional, a mi entorno familiar. En los próximos 20 minutos vamos a hablar sobre anticoagulación o antiagregación en COVID, la data más reciente en los últimos 6 meses. ¿Cuál será el momento adecuado? Nada que declarar. Sabemos que la coagulopatía COVID es característica. Las complicaciones tromboembólicas se presumen responsables del 40% de las muertes, especialmente cuando están relacionadas con comorbilidades cardiovasculares u obesidad. La tasa de complicaciones trombóticas, a pesar de profilaxis, gira alrededor del 16.7 y es inclusive mayor en el síndrome de distrés respiratorio o la fase inflamatoria por COVID que la relacionado con la misma circunstancia en controles históricos, 11.7 versus 2.1. Además, pero nosotros sabemos que la profilaxis parenteral temprana previene hasta en un 50% el evento tromboembólico en pacientes hospitalizados con razones médicas de antemano. Y además, la reciente descripción de un evento inmunotrombótico relacionado con actividad de programas de netosis de los neutrófilos y la hiperactivación plaquetaria secundaria por mecanismos múltiples en COVID haría pensar que eventualmente la incorporación de terapias antiagregantes podría tener algún rol en COVID. Lo cierto es que lo vamos a evaluar en las fases de la enfermedad. Ambulatorios, pacientes críticos hospitalizados en circunstancias no críticas y pacientes en terapia intensiva. En términos de antiagregantes, la estrella es la aspirina. El protocolo que vamos a presentar en los últimos 6 meses fue el protocolo Activ4B. Es un estudio realizado en pacientes con COVID leve o moderado de manejo ambulatorio de más de 35 años para aumentar su riesgo trombótico y con tiempo promedio de seguimiento de 30 días. La randomización inicial requería 4 brazos, un grupo placebo, un grupo en aspirina 80 miligramos día, apixaban, dosis profilácticas 2.5 BID, apixaban, dosis terapéutica 5 miligramos BID. El estudio fue publicado muy recientemente, en octubre del 2021, líder del estudio doctora Connor, centro del estudio Massachusetts, Brigham Hospital. La conclusión del estudio es que los pacientes sintomáticos con condición clínica estable de manejo ambulatorio con diagnóstico de COVID, el tratamiento con aspirina o apixaban comparado con placebo no se redujo ni la tasa de mortalidad, ni la tasa de eventos tromboembólicos, ni la necesidad de ingreso a hospitalización. El tiempo de seguimiento fueron 28 días. El segundo estudio ya no es el paciente ambulatorio, sino hospitalizado, pacientes con hospitalización en condición no crítica. Estudio publicado el 8 de junio del 2021, hablamos del estudio Recovery, uso de aspirina en el paciente en hospitalización. Y el estudio reunió una randomización de 7.351 pacientes con aspirina 150 miligramos una vez al día versus 7.541 pacientes randomizados a cuidados estándar sin aspirina. La conclusión del estudio, la aspirina no se asoció con una reducción de la mortalidad a los 28 días o con un riesgo de progresión a la necesidad de ventilación mecánica o muerte. El siguiente, entonces, es anticoagulación formal con nuevos anticoagulantes orales. Y este es un trabajo francés que reunió 738.000 pacientes que estaban tomando terapia anticoagulante con alguna forma de anticoagulante oral por alguna razón médica diferente a COVID. Se infectan de COVID y el estudio entonces monitorizó 30 días de seguimiento, 3 eventos, evento tromboembólico, necesidad de hospitalización y mortalidad. En pacientes con COVID-19 con circunstancias de necesidad de anticoagulantes oral al momento del diagnóstico de COVID, el uso de anticoagulantes no se relacionó o no se asoció con mejoría de su pronóstico clínico o disminución de la tasa de hospitalización cuando se comparó con pacientes que no tomaban terapia anticoagulante oral.
De tal manera que en la primera fase de esta conferencia, los antiagregantes en COVID, ¿existe un momento ideal? Probablemente no antes, probablemente no durante, sinceramente no después. Y por último, el que tiene indicación previa no se debería omitir. En términos de anticoagulantes orales, el momento adecuado en COVID para el noviembre del 2021, las guías internacionales son muy claras. Para pacientes no hospitalizados con COVID-19, la terapia anticoagulante o la terapia antiplaquetaria no debe ser iniciada en la prevención de tromboembolismo venoso o arterial, a menos de que el paciente tenga una indicación particular de esa terapia o esté incluido en algún trial. En pacientes admitidos con COVID-19 a la hospitalización y que están en tratamiento con anticoagulantes orales, probablemente deben ser switchados a una estrategia parenteral tipo heparina de bajo peso molecular o fondaparinux en la interpretación de una disminución de su interferencia con la vía del citrocromo P450 y probablemente minimizando el riesgo con terapias concomitantes conocidas por nosotros en este grupo de pacientes, dexametasona, antiinterleuquina 6 o antivirales. Además, los nuevos anticoagulantes orales se asociaron a mayor sangrado y a una dificultad en la necesidad repentina de intervención de procesos invasivos. En términos de la hospitalización de pacientes con COVID-19, que salen de alta no deben ser rutinariamente sacados al alta con terapia profiláctica antitrombótica y en eso coinciden la mayoría de los organismos y sus guías internacionales americanas. No así el grupo europeo que les voy a hablar un poquito después al final de la conferencia. Cuando hablamos del paciente, en cambio, hospitalizado, bien sea en condición no crítica o en condición de terapia intensiva, la droga clave es heparina de bajo peso molecular o no fraccionada en el paciente con insuficiencia renal, sobre lo que es, por encima de lo que es la anticoagulación oral con los nuevos anticoagulantes. Y la estándar terapéutico es dosis profiláctica. Probablemente la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia hace un adendum de una dosis extendida en más del 50% de la dosis en pacientes con obesidad o sobrepeso. En términos de qué hacer con el paciente hospitalizado, crítico o no crítico, múltiples estudios. Son realmente 76 estudios con diferentes aristas de estas alternativas, tratando de identificar mejor opción y elementos de riesgo definitorios de la mejor opción al mismo tiempo. Pero nosotros vamos a tomar 9 estudios que son los que más recientemente publicados y de esos 9 estudios vamos realmente a discutir 3 en el paciente en hospitalización no crítica y 3 en el paciente en hospitalización crítica. En este sentido, pacientes con requerimiento de terapia intensiva, 2 estudios, Inspiration a multiplataforma trial. Y fíjense ustedes, el estudio Inspiration es un estudio colaborativo iraní de 10 centros académicos, 562 pacientes randomizados, 276 y 286 a dosis intermedias o a dosis estándar en relación a los dímeros del paciente. Es decir, el paciente con dímeros de alto, no importa el cutoff, iban a recibir dosis intermedia versus dosis estándar. La verdad es que en términos de enfermedad tromboembólica, necesidad de membrana extracorpórea o cualquier causa de mortalidad, no hubo diferencias estadísticas significativas en ninguno de los dos grupos. Tampoco en relación a, como les decía, enfermedad tromboembólica, quizás mayor sangrado en el grupo de dosis intermedia. La curva, como la ven, no establece diferencia significativa y la conclusión del estudio es que el estudio no soporta el uso rutinario o empírico de dosis intermedias profilácticas de anticoagulación en un grupo de pacientes no seleccionados admitidos a la unidad de cuidados intensivos. Asimismo, la plataforma multitrial, que incluye grupos europeos, fundamentalmente Reino Unido, americanos y canadiense, 2.895 pacientes, y en esta primera publicación del estudio, hecha en agosto 26 de 2021. Cuando hablamos de pacientes críticos, la anticoagulación o la dosis profiláctica estándar fue prácticamente igual en términos de 3 aspectos. El primero, enfermedad tromboembólica venosa. El segundo, necesidad de soporte orgánico ventilatorio. Y la tercera, mortalidad a los 28 días. En pacientes críticamente enfermos con COVID, una estrategia inicial de dosis terapéuticas de anticoagulación con heparina no resultó en una mayor sobrevida
no resultó en una mejor disposición al alta y tampoco resultó en una disminución de la necesidad de soporte orgánico a los 28 días. De tal manera que en circunstancias del paciente en terapia intensiva está claro, la droga es heparina de bajo peso molecular, no fraccionada cuando hay insuficiencia renal y a dosis profilácticas estándar. La dificultad viene en el paciente hospitalizado en condición no crítica. Estudio Trial es una coalición brasilera liderada por el sirio-libanés, pacientes randomizados a recibir dosis terapéuticas de anticoagulantes orales o heparina de acuerdo a la circunstancia de estabilidad hemodinámica del paciente. Rivaroxaban 20 miligramos día en el paciente estándar y en el paciente inestable heparina de bajo peso molecular, dosis terapéutica versus profiláctica. Realmente fue un estudio de 615 pacientes, una randomización de 310 versus 304. Se buscó eventos tromboembólicos y mortalidad al día 30 y, por supuesto, documentación de sangrado. Como lo ven ustedes aquí, no hubo reducción de eventos tromboembólicos, da lo mismo profiláctico que terapéutico para el Action Trial, pero sí hubo mayor sangrado. Hacer la acotación importante de que el 76% de los pacientes recibieron anticoagulantes orales y no heparina de bajo peso molecular. Y en ese sentido, también en hospitalización médica no crítica, el Rapid Trial, llevado a cabo en Estados Unidos y recientemente publicado en octubre del 2021, efectividad terapéutica de la heparina a dosis terapéutica versus profilácticas en relación a la muerte, necesidad de ventilación mecánica o admisión a una de cuidados intensivos en pacientes moderadamente enfermos por COVID-19. Y esta publicación concluye en pacientes con enfermedad moderada con COVID-19 y dímeros D incrementados, no importa un cutoff particular, simplemente incrementados, admitidos a la hospitalización simple, las dosis terapéuticas de heparina no se asociaron significativamente con una reducción de los eventos primarios que ya les nombré al principio, ni con la mortalidad al día 28. En cambio, la plataforma multitrial, que incluye, como les decía, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, 1.772 pacientes en enfermedad moderada no crítica y el uso de dosis terapéuticas redujo aparentemente el riesgo de mortalidad relativo en un 25%. Y esa disminución fue importante independientemente del valor de dímeros D y se especula sobre la posibilidad de que la introducción temprana del anticoagulante podría disminuir la microtrombosis. Esa publicación, de nuevo, es una publicación de agosto 26 en New England Journal of Medicine y, como ven ustedes, en el paciente en condición no crítica hay una diferencia sustancial entre usar dosis terapéuticas en términos de soporte orgánico o mortalidad versus dosis preventiva. Objeciones a este estudio: en principio, la reducción del riesgo de mortalidad del 25% se parece mucho a lo que consigue las terapias individuales que estos pacientes usan de manera rutinaria, dexametasona, remdesivir o tocilizumab. El hecho de que los controles históricos utilizados son controles no concurrentes en diferentes zonas geográficas con una circunstancia de prevalencia de la enfermedad altamente variable y puede introducir bias. Y por último, resulta muy inusual que independiente del número de dímero D, que puede tener un valor relativo, pero definitivamente se ha asociado a mortalidad, no estuvo para nada relacionado con mortalidad. En ese sentido, el doctor Spyropoulos publica ya en 2020 una modificación de su score de riesgo IMPROVE con la incorporación del dímero D como valor pronóstico, estableciendo que los pacientes con enfermedad trombótica previa o trombofilia o parálisis de miembros inferiores o concurrencia de cáncer o saliendo de la unidad de cuidados intensivos o inmovilizados por más de 27 días o con más de 60 años, IMPROVE modificado, que le asocias un dímero D en más de 2 veces el valor normal, identifica un grupo de riesgo con más de 3 veces el chance de sufrir de un evento tromboembólico. Y así ejecuta el COVID-HEP Trial, que fue publicado recientemente, octubre 7 de 2021. Multicéntricos randomizados, pacientes en requerimiento de oxígeno sin o con terapia intensiva, diagnóstico de COVID, dímero D mayor de 4 veces el valor normal. Fueron randomizados a recibir dosis profilácticas o terapéuticas de heparina de bajo peso molecular dentro del marco de UTI o sin UTI. El resultado
primario de enfermedad tromboembólica venosa y arterial, una disminución significativa de los eventos trombóticos venosos arteriales y de la muerte, favoreciendo las dosis terapéuticas con un riesgo de reducción global para todo el grupo de 32% y absoluto de 13%, pero para el grupo que estaba en hospitalización sin terapia intensiva, la reducción del riesgo de mortalidad fue 54% y de evento tromboembólico, de evento tromboembólico fue 54% y absoluto 20% en el día 14. La mortalidad asociada a todas las causas no fue, sin embargo, mayormente diferente, solamente la mortalidad asociada al evento tromboembólico. Y en ese sentido, aparentemente este estudio establece entonces que hay un grupo de pacientes identificados con un número de dímero D hipoxémicos con un número de dímero D más de 4 veces el valor promedio normal, que en circunstancias de hospitalización se favorecen con las dosis terapéuticas de heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, el mundo científico todavía no se ha movido en ese sentido. La mayoría de las sociedades internacionales abogan por la utilización todavía en el paciente en hospitalización con dosis profilácticas estándar. Sin embargo, también hay un grupo de sociedades científicas en contra de este statement. Y ven ustedes cómo la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis establece que hay que establecer a un paciente de alto riesgo que podría beneficiarse, así como el Vascular Patients with COVID-19, que también hace una diferencia en ese sentido. Y por último, la Sociedad Británica, que también establece que la utilización de heparina de bajo peso molecular debe ser considerada en dosis terapéutica en pacientes con COVID-19 que son manejados en una hospitalización simple, pero que están en requerimiento de oxígeno. Y al alta, ¿qué podemos decir al alta? Realmente hay estudios que establecen que el riesgo COVID al alta es igual al riesgo médico de otros pacientes con no COVID. El estudio PREVENT se está esperando 35 días de seguimiento, rivaroxaban 10 miligramos versus placebo. Realmente no tenemos resultados en ese sentido, pero tenemos un prospectivo que incluyó 4.906 pacientes randomizados a recibir heparina de bajo peso molecular, no randomizados, recibieron heparina de bajo peso molecular o anticoagulantes orales al alta. Este grupo fue 13.7%, y el análisis multivariado de profilaxis extendido al alta identificó que este grupo tuvo una reducción de eventos tromboembólicos de un 46% y que se ven favorecidos particularmente en este grupo pacientes de edad avanzada, más de 75 años, con factores de riesgo cardiovascular, con enfermedad tipo cardiopatía congestiva, en Improve Score mayor de 4, provenientes de la unidad de cuidados de intensivo al momento del alta. Asimismo, el Michel Trial, publicado también en septiembre 1 en el Congreso de Cardiología Europeo como un late breaking abstract, ven ustedes la reducción del riesgo de mortalidad en el paciente que recibe rivaroxaban 10 miligramos de manera preventiva durante 30 días. Y la conclusión del estudio es que estos 320 pacientes randomizados a rivaroxaban o sin anticoagulación, el hallazgo es que la utilización de 10 miligramos por 35 días mejoró el pronóstico clínico sin aumentar el riesgo de sangrado de estos pacientes. En ese sentido, de nuevo, las guías americanas no han movido su circunstancia de negarse al alta a utilizar tratamiento profiláctico antitrombótico, pero las demás sociedades científicas sí lo han hecho. La Sociedad China Internacional de Trombosis Hemostásica, el Grupo Colaborativo de COVID-19, el Anticoagulation Forum, el Grupo de Vascular Patients with COVID-19, todos apuestan a heparina de bajo peso molecular o anticoagulantes orales en un rango de 14 a 30 o 40 días, básicamente como prevención antitrombótica al momento del alta. Y las conclusiones, entonces: aspirina y equivalentes sin rol preventivo hasta ahora. La profilaxis antitrombótica con heparina de bajo peso molecular reduce trombosis, pero no la mortalidad por todas las causas. Los eventos trombóticos constituyen marcadores de severidad, sin duda. Su impacto en la mortalidad, sin embargo, no está claro. Poco valor de drogas de acción antiinflamatoria o antivirales a esta altura. Como sabemos, una reducción del riesgo de mortalidad de alrededor del 25%. La data de que las dosis terapéuticas tempranas en pacientes hospitalizados no en condición crítica mejora el pronóstico no ha sido replicada en el mundo real. Sin embargo, el COVID-HEP que les acabo de presentar establece una discriminación de un grupo de alto riesgo, más de 4 veces el dímero D en pacientes hipóxicos, que probablemente se benefician de anticoagulación temprana. En pacientes
pacientes hospitalizados, la heparina de bajo peso molecular es la droga de elección sin duda, porque el DOAC provoca mayor sangrado. En el momento del acta, pacientes con características de riesgo, esas que establecimos a través de lo que les enseñé del grupo COVID-HEP y del Michel Trial, se benefician probablemente de anticoagulantes oral ambulatorio entre 14 y 30 días. Recordar que el COVID es un estado hiperflamatorio, una forma hipercoagulable no CID con microtrombosis inicial, favorecidas por las bajas presiones pulmonares, que además producen una lesión endotelial masiva con liberación de von Willebrand en factor 8, con PT y PTT normales, pero con dímero D normales o altos desde el inicio. Es importante destacar, ese dímero D proviene de la generación de trombina que genera dímeros D o proviene de fibrinólisis que se ve un poquito más tardío. La identificación de esa circunstancia probablemente puede hacernos una diferencia importante en términos de favorecer la oportunidad de no hacer trombo versus favorecer el sangrado, que en cambio en fibrinólisis se ve favorecido. Nuestras nuevas búsquedas terapéuticas, sin embargo, no están centradas en heparina de bajo peso molecular, están centradas en drogas nuevas, anticomplemento, antifibrinolíticos y antitrombínicos. Muchísimas gracias.